Regresamos con la hora clave. Sobre este tema de la destitución de Mugabe, lo que puede ocurrir en Zimbabue y su efecto en la política internacional, tenemos la opinión del economista Miguel Velarde. Zimbabue es un país que ha alcanzado cifras inimaginables de inflación. ¿Qué le espera al país africano tras la renuncia de Mugabe? En el año 2008, cuando la situación económica era peor que nunca antes, se trató, por presión extranjera principalmente, de llegar a una mesa de diálogo, de negociación de acuerdo entre el gobierno de Mugabe y los principales líderes de oposición. Y el acuerdo de ellos, el principal acuerdo fue hacer un gobierno de coalición y Mugabe se comprometía a varios puntos que después con el paso de los meses y los años no se cumplieron. Entre ellos hacer algunas reformas económicas importantes. La primera de ellas que sí se trató de hacer fue el implementar otra moneda, porque como te comentaba hace un momento, el dólar zimbabuense prácticamente no valía nada y se trató de modificar la economía en ese sentido. Sin embargo, no se logró la apertura que se necesitaba, no se hicieron las reformas de libertades económicas que el país hubiera demandado y eso hizo que muchos de los índices, con excepción de la inflación lógicamente por haber adoptado entre otras monedas el dólar americano, pero otros de los índices como las tasas de desempleo, los niveles de pobreza, el monto de dinero con el que viven la mayoría de los zimbabuenses diariamente no variaron mucho en comparación de la crisis económica que tenían hasta ese año y por eso la economía hoy no ha sido del todo mejorada en Zimbabue. Si uno ve solamente los índices de nuevo de inflación, lógicamente ya no son el extremo que eran en ese tiempo, pero la realidad de cada uno de los zimbabuenses y de su vida no había cambiado mucho y es por eso que también, entre otros motivos políticos, el económico ha sido uno de los principales que lleva al desenlace que tuvo el país. Bueno, ahí, como en cualquier país que sufre crisis profundas económicas, medidas de políticas concretas no van a tener un gran impacto. Lo que sí tiene, lo único que podría cambiar la situación económica de un país es el cambio estructural del modelo. Y entre otros, se necesita lógicamente levantar todos los controles que existan en una economía, control de cambio, control de precio, etcétera. Se necesita darle seguridad económicas y jurídicas a las posibles inversiones económicas en ese país, locales y extranjeras. Lógicamente nadie va a invertir privado su dinero en un país donde corre riesgo de perderlo. Se necesita también enfocarse muchísimo en el sector, mucho más un país como Zimbabue, que como te decía en algún momento fue el principal productor y exportador de cereales y granos del continente africano. Se necesita enfocarse mucho en fortalecer y desarrollar el sector productivo y la empresa privada. Y también un factor que yo siempre hago énfasis en economía, pero que es a veces difícil de medir y de explicar, que es la confianza. Pero sin confianza es muy difícil que un sistema económico se establezca, se fortalezca y crezca. Emmerson Mnangagwa, acompañado de multitudes en las calles, fue proclamado como presidente del país y le abrió paso a la nueva era de Zimbabue. Robert Mugabe vino a Caracas el 27 de febrero del 2004 a la cumbre del Grupo de los 15, días antes del referéndum revocatorio. Desde el Hotel Hilton presenció una movilización opositora convocada entonces por la Coordinadora Democrática, que fue reprimida con un saldo de 2 muertos y 25 heridos. En esa oportunidad recibió de manos del presidente Chávez una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. Muchos especialistas, incluso el expresidente estadounidense George W. Bush, en sus memorias, encontró puntos de comparación entre el régimen de Zimbabue y el proceso chavista, tomando en cuenta, por supuesto, las características de ambos continentes, África y América Latina. La salida de Mugabe, si bien no fue un clásico golpe de Estado, abre, sin embargo, la posibilidad de algunos cambios seguramente a favor de las libertades. Esa es la clave. Buenas noches.